Medios por usar con los pecadores, hermanos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43:10. En el texto se afirma que los hijos de Dios son sus testigos. Un testigo es uno que vio y oyó. Es alguien que conoce a Dios y lo conoce porque ha sido salvado él mismo. Tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, tiene la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, y tiene la presencia de Cristo en su vida. Se mueve en Jesús. Por eso es testigo. En varias conferencias anteriores he estado hablando sobre el tema de la oración o esa área de medios para la promoción de un avivamiento que tiene la intención de mover a Dios a derramar su espíritu. Ahora voy a comenzar en otra área. Los medios para usar para la convicción y conversión de pecadores. Medios para usar para la convicción y conversión de pecadores. Convicción es una certeza, que están seguros. Conversión es el cambio de un pecador a una persona santa. Es cierto que en general que las personas se ven afectadas por el tema del cristianismo en proporción a la convicción de su verdad. O sea, en la misma proporción en que ellos creen a las verdades del evangelio. Ese es el gran problema, que muchos no creen a las verdades de la palabra, de la Biblia. Y en esa proporción en que alguien crea o no crea, esa es la proporción en que las personas se van a ver afectadas con el tema del cristianismo. Por eso es que vimos todo el tema anterior sobre la oración, porque la oración lo que hace es esas verdades, iluminarlas dentro de la persona para que las crea como algo como que son verdad. La falta de atención al cristianismo es la gran razón por la cual se siente tan poco al respecto, o ellos sienten tan poco al respecto cuando las verdades son comunicadas. Ningún ser puede mirar las grandes verdades del cristianismo como verdades y no sentirse profundamente afectado por ellas. Cuando se ven como verdades, entonces la persona es afectadamente por ellas. Cuando no se ven como verdades, no le afectan, porque no las cree, no cree que eso va a suceder. Es como cuando las personas les dicen que tienen cáncer, pero yo me siento bien, pero tienes cáncer. Y como que la persona rehúsa creer que tiene cáncer, aunque tienen los análisis médicos y todo, rehúsa creer porque ahora sí que no le conviene pensar que tiene cáncer y que ya su vida se le ha cortado. Como que quiere pensar que su vida está dando larga y busca cualquier evidencia para mostrar que se encuentra bien, ¿no? Yo me siento bien, no tengo problemas, y trata de buscar cualquier cosa que no es evidencia como prueba de que no tiene cáncer. Entonces, eso es lo que sucede. El diablo no puede hacerlo, porque el diablo sí cree y tiembla. Él conoce las cosas espirituales y él tiembla. Entonces, dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Los ángeles en el cielo sienten al ver estas cosas. Dios siente. De hecho, cuando
Vemos la visión que tuvo Isaías, donde los querubines estaban ante la presencia de Dios y cantaban santo, santo, santo. O sea, sienten una adoración hacia Él, sienten la presencia de Él. Dios mismo siente una convicción intelectual de la verdad, siempre va acompañada de algún tipo de emoción. Y tiene que ser así. Ya cuando las emociones van acompañadas por lo que se encuentra en nuestra mente. Cuando hay el conocimiento en nuestra mente y nosotros lo creemos, produce algún tipo de emoción. Siempre va a ir acompañado de esa emoción. Uno de los grandes planes de Dios al dejar a los cristianos en el mundo después de su conversión es que sean testigos para Dios. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual están los cristianos, cristianos verdaderos aquí en la tierra, para que sean testigos de Dios. Inclusive, Él dio ese poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la razón de que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto? Y les dice, recibiréis poder. ¿Y para qué es ese poder? Para ser testigos. Para ser testigos de Jesús. Y aquí nos habla de la dispersión, que es lo que Dios quiere. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios quiere dispersar a los cristianos por todo el mundo para ser testigos de Él. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo, tanto para orar como para predicar, para ser efectivos en ser testigos, o sea, para que la gente pueda creer. Es para que llamen la atención de la multitud despreocupada sobre el tema. Esa es nuestra labor. La gente está muy despreocupados ahí, como que nada va a pasar, como que simplemente van a vivir su vida y de pronto van a llegar a la muerte y se va a acabar todo. Bueno, no es así. Esa no es la realidad de lo que la gente está. Por eso están despreocupados, por eso no están preocupados, porque piensan que después de la muerte no sigue nada. Y nuestra labor es que hagan y que vean la diferencia en el carácter y destino de quienes creen y quienes rechazan el evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos. Que ellos puedan ver la diferencia entre el carácter de una persona santa y de un pecador. Y el destino o a dónde va una persona que cree en el evangelio y una persona que rechaza el evangelio. Eso es lo que hacemos nosotros. El que acepta el evangelio, entrega su vida a Cristo, se va al cielo. El que rechaza, se va al infierno. Esta falta de atención es la gran dificultad para promover el cristianismo. Que la gente no quiere saber y por alguna razón no quiere saber, porque en su conciencia los culpa y piensan ellos que si no sé, no pasa nada, no es peor. Si no sabes, no te puedes preparar para ese día. Cuando sabes, te preparas. Cuando no sabes, te condenas. Mucha gente piensa que cuando se predica contra el pecado, se está predicando en condenación. Es todo lo contrario.
Porque cuando tú sabes qué pecados condena a Dios, aunque al principio te incomoda y te hace sentir con mucha culpabilidad, cuando te arrepientes y te perdona Cristo, sientes un alivio y ya no tienes más cargo de conciencia, ya no tienes más la culpabilidad de la conciencia. Sin embargo, cuando no se te predica qué pecados Dios condena, como quiera tu conciencia te está condenando cada vez que pecas. Cada vez que pecas, tu conciencia te hace culpable. Y siempre vives con un miedo, con un temor, porque la conciencia, el trabajo de la conciencia es culparte y hacerte saber que viene un castigo por lo que hiciste. Entonces, todo el tiempo estás viviendo en condenación, aunque nadie te está diciendo que te vas a ir al infierno por esos pecados, porque la conciencia dentro de cada hombre se lo está recordando. Y eso es lo que sucede. Entonces, realmente el que te predica un mensaje que no expone tu pecado, que no hace ver lo mal que estás, ese es el mensaje de condenación, porque te hace creer que todo está bien cuando tú sabes que no todo está bien. Te está engañando, te está dando falsas esperanzas de que te vas a ir al cielo cuando no te vas a ir al cielo. Ese es el problema. Y lo que hace el Espíritu de Dios es despertar la atención de los hombres sobre el tema de su pecado y el plan de salvación. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Acuérdense que el Espíritu de Dios vino para traer, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu de Dios. Cuando está moviéndose el Espíritu de Dios, eso es lo que Él quiere hacer. Entonces, nosotros que predicamos, ¿qué debemos de hacer para cooperar con el Espíritu de Dios? Hacer lo mismo, hablar del pecado y del plan de salvación. En el plan de salvación viene que va a haber un juicio y que la justicia que el hombre debe tener se encuentra en Jesucristo. Él ha sido la justicia para todos los hombres. Y entonces, y hablar del pecado para que sepan de qué se tienen que arrepentir, qué es lo que ya no tienen, no pueden hacer más y cómo entregarse a Jesús para ir para Él. Esa es nuestra labor. Entonces, el Espíritu de Dios quiere hacer eso. Pero cuando yo me pongo a predicarles sobre otra cosa que está en la Biblia, sobre las promesas de Dios, y yo me pongo a predicarles que Dios te promete que Dios te va a bendecir y que te va a hacer eso, sí, pero las promesas son solamente para los santos, no son para los pecadores. Las promesas son para los hijos de Dios. Es el pan de los hijos, no es el pan de los impíos. Entonces, si yo le predico sobre las promesas de Dios a gente que no se ha arrepentido de su pecado, ellos van a aclamar las promesas porque se las prediqué y van a creerlas y las van a pedir y después van a darse cuenta que no funcionó sobre ellos. ¿Y qué va a pasar en ellos? No, esto no funciona. No es cierto nada de esto porque yo reclamé esta promesa y no vino nada. ¿Qué fue lo que faltó? Decirles que si estás en pecado no te va a funcionar. Necesitas arrepentirte, dejar el pecado, vivir para Cristo, entregar tu vida y entonces las promesas funcionan. Ese es el gran problema, que muchos predican de solamente las cosas bonitas, las cosas buenas que hay de la Biblia, que hay muchas, pero son para los hijos solamente, para los que son hijos de Dios. Y muchos no reciben esas promesas y creen que el diablo se les está estorbando. No, 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 no. Cuando Dios quiere darte algo, ni diablo le estorba. Dios te lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la persona no se ha arrepentido. Por eso es que tenemos que entrar desde el principio. Hablar sobre el tema del pecado y del plan de la salvación para que los hombres puedan recibir todo lo que Dios ha prometido a los que le aman.